Avanzando sin miedo. Avanzando sin miedo. Hola, soy Arturo Sánchez y esto es Avanzando sin miedo. Avanzando sin miedo. El día de hoy tocaremos un tema bastante interesante: violencia intrafamiliar durante pandemia. Para hablar del tema de violencia intrafamiliar estará con nosotros el día de hoy el experto Marcos Ramos, de Jurídico Rama Abogados. Avanzando sin miedo. Hola Marcos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es violencia intrafamiliar, ahorita en la pandemia o durante la pandemia. Sí, ha sido bastante interesante porque el hecho de que convivan ahora las personas, han estado encerrados, han estado sacando sus frustraciones, han estado provocando muchas situaciones adversas para las familias y se ha dado infinidad de tipos de violencia. Ok, los tipos de violencia, ¿cuáles son los tipos de violencia que existen intrafamiliar y cuáles son los más recurrentes ahorita durante esta pandemia? Mira, se puede considerar como algo general, ¿no? Violencia intrafamiliar, todos los casos, pero sí ha habido más en cuestión de violencia verbal, Okay. golpes, abuso infantil, y se ha dado mucho que los matrimonios o se unen más o terminan por... O revientan de una vez. Sí, así Okay. es. Cuéntanos, en tu experiencia como abogado, ¿cuáles son los casos que más te han llegado hasta ahorita? Mira, se ha generalizado y yo creo que en un gran porcentaje es la violencia hacia la mujer. Okay. Sin embargo, también tenemos que hacer algo incisivos en que se ha dado mucha violencia hacia el hombre, mucha violencia verbal, mucha violencia física, pero desde el tipo de actuación más de como que te golpeo, pero me hago la víctima. Ok. Entonces, aquí surge ciertos tabús, ciertas cosas que normalmente el hombre no dice que está siendo violentado. Se calla por el qué dirán, por la ideología machista que hay en México y con respecto a que el hombre tiene que ser el fuerte, tiene que ser el que sobrepone. Sin embargo, El que sostiene la casa, el que sostiene la familia, sí, la como mujer, proveedor, pero también ha sido demasiado violentado. Entonces terminan por esconderse, terminan por ser, ahora sí que una violencia, sí, muy pasiva. pero sí, muy pasiva, más por el que dirán. Ok. Entonces tenemos que empezar a romper ya este tipo de estereotipos, este tipo de tabús que son los que marcan nuestra sociedad, lamentablemente. Pero bueno, también recordemos que por ciertas áreas y usos y costumbres de cada zona, tenemos también lo que son los matriarcados, donde el macho es el que provee, pero la mujer es la que dispone y ordena y hace todo lo que, bueno, supuestamente mi abuela me decía: yo soy la que manda, aunque tu abuelo sienta que él es el que domina la situación, yo sé cómo meterle la idea para terminar haciendo lo que yo quiera, ¿no? Así es. Tiene un propósito también cultural, porque tienen que dar esa imagen de fuerza, ¿no? Pero realmente en México hay más matriarcados que patriarcados. Todavía se da, como dices, en las ciertas regiones, pero si vamos más hacia el sur, hacia el sureste, son más marcados los matriarcados que en el centro. Ok, entonces aquí volteamos la tortilla: la que provee se vuelve la mujer, o la que ordena. Más bien es la que ordena. La que ordena. Pero en algunos casos también es la que provee. O sea, se invierten los roles y ahí es donde empieza a generar el conflicto. Porque si yo proveo, pero no me atiendes. O sea, ha habido casos, y lo digo por experiencia, en donde en ciertas familias a veces la mujer llega a hacer hasta poner condiciones y donde llega a cobrar por tener relaciones sexuales con el marido. O sea, Ese sí es un tema un poco. sí, bastante fuerte,
porque no solamente es la atención, ¿no? Muchos se quejan de que dicen, bueno, es que si yo te proveo mínimo necesito una atención de que me laves mi ropa, de que me sirvas la comida, para que haga el rol de la mujer, ¿no? En teoría que se tiene. O el rol de casa, que en este caso pues, Así ya es. hablamos que no es al 100 pues, de que sea el hombre el que provee, en algunos casos se voltea este juego de roles, bueno, que el que llega a casa después de trabajar sea el que sea atendido, ¿no? Así es. Sin embargo, bueno, ahora tenemos también muchas mujeres trabajadoras, entonces se sienten con el derecho de decir, bueno, si yo ya estoy trabajando y ahora yo estoy aportando incluso más dinero que tú, entonces tú también tienes la obligación de atenderme. Entonces ahí es donde empiezan un poquito Los conflictos sociales. Okay. Porque ya no es nada más la violencia por sí, sino es una lucha de poder dentro del hogar. O sea, en lugar de que te vuelvas una unión, un equipo de trabajo, porque eso es una pareja, ¿no? Cada parejo, nos estamos volteando los papeles a un juego de egos. Así es. Okay. Ahora, otra cuestión que es bastante importante, porque de ahí se derivan muchos de los conflictos, es que utilizan a los hijos como una herramienta para demostrar ese poder. Entonces, si yo estoy más apegado a mis hijos, los hijos intervienen incluso en las discusiones. Ahora ya no se hacen a solas, sino se exteriorizan esos conflictos e intervienen los hijos y le dan el favor a uno o a otro. Entonces, eso genera... Los hijos se vuelven una moneda de cambio. Sí, definitivamente, pero además apoyan a alguno de los dos padres, ya sea el papá o a la mamá, y esto hace que ya es un montón contra uno, ya no nada más es uno contra uno. Nos volvemos un monopolio tratando de comernos a la empresa pequeña, ¿no? Que en este caso vendría siendo el que no es favorecido por los hijos. Así la mamá hace su emporio, se agrega a los hijos o los hace de su lado y le echan un montón al papá. Así es. Okay. Con quien tengan mayor afinidad, porque también hay padres que son bastante cuidadosos con sus hijos, hay que decirlo también, y que ahí también se invierte el rol, ¿no? Entonces sí. la mamá es la que toma el conflicto, pero se victimiza. ¿Por qué? Porque las leyes lo están haciendo así, o sea, la mayor parte de las leyes son como para protección de la mujer. Sin embargo, llega el momento en que también aprovechan esa protección que tienen para abusar de ella. Entonces, te puedo hablar de otro caso, no diré nombres obviamente, pero donde la mujer golpeaba al marido e incluso pone la denuncia intrafamiliar en contra del marido, diciendo me golpeó, me bañó. Y entonces los hijos son los testigos. Y los testigos, que vienen siendo estos pequeños, otra vez tienen afinidad hacia la mamá o hacia el papá, en este caso hacia la mamá, y atacan al esposo. Afortunadamente la ley también ya se modificó con respecto a los divorcios incausados, aunque ese es otro tema bastante amplio. Sin embargo, hay que decirlo que esto ha favorecido también a que se decida un poco o un mucho la definición de ese matrimonio, porque a veces ya no hay convivencia, ya esa violencia llega a ser a tal extremo que es mejor la separación. Exacto. Pero se busca una manera de que antes era de demostrar las causales, demostrar esa violencia intrafamiliar a veces llega a ser muy difícil, pero ya con el divorcio incausado, nada más con la voluntad de la persona que quiere manifestar. Antes incluso hasta la misma ley te obligaba a que siguieras o te mantuvieras en el matrimonio, ¿no? Tengo entendido. Sí, había digamos, la voluntad de los jueces era de preservar la familia. Siempre buscaban preservar la familia. Ahora no, ahora también sí buscan la protección principalmente de los menores. Sí, hay menores. Pero también ya te cuentan mucho la voluntad de separarse. La voluntad de que si yo ya no quiero estar con esa persona, porque me está generando esta violencia, me está generando este conflicto, es suficiente para decir ante el juez, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir. Sí, por salud mental, ¿no? Y por salud también incluso de los hijos, el no estar viendo conflictos, el no estar viviendo una situación de violencia intrafamiliar y no seguir después los mismos patrones, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo, el punto medular es que la gente no hace nada. La gente no hace nada por resolver estos conflictos. Prefieren llevar esa vida de perros y gatos que definir su situación.
Entonces, por el qué dirán, por, no sé, vuelvo a decir, si el hombre es el violentado, también porque lo pueden hacer como minimizarlo ante la sociedad. Exacto. Porque él no va a reconocer que es que mi mujer me pega. Entonces, sí es necesario alzar la voz. Ok, aparte también habiendo tantos instrumentos jurídicos que al día de hoy e instituciones que defienden más el derecho a la mujer o la violencia hacia la mujer, muchas veces nuestras autoridades lo que hacen es minimizar o hasta burlarse del hombre que va y señala que fue agredido por su pareja. ¿Estoy en lo cierto, Marcos? Así es. Principalmente, bueno, es motivo de burla de muchos. Dicen, es que la mujer te pega, pero es algo que es más común de lo que parece. Se ha dejado a un lado y se han cambiado mucho los estereotipos y lamentablemente por esta situación de la pandemia se han aumentado en gran manera esta situación. Pero pues todo es de atreverse, buscar la asesoría jurídica y hay muchos instrumentos también para tomar soluciones. Ok, en este caso, ¿qué le recomendarías tú a las personas que son víctimas de agresión o de violencia intrafamiliar? ¿A qué instancias pueden acudir? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos a seguir más bien para poder alzar la voz? Yo creo que lo principal es reconocer que tienes un problema. Okay. Reconocer que llegaste a un punto en que ya es necesario. ¿Por qué? Porque cuando tomas acciones jurídicas, ya sea en materia civil, ya sea en materia penal, entonces va a haber un rompimiento mayor y casi definitivo. Es muy difícil que una pareja que ya entró a estas instancias pueda recuperar esa confianza hacia su pareja. Entonces, lo mejor es tomar la conciencia de que ya es un punto definitivo, pero también de solucionar. Muchas veces el traer esa violencia y transmitirla a los hijos, pues también están creando un patrón que se va a repetir a la larga. Entonces es mejor dejar que ellos también tomen su mentalidad de decir, no, la verdad es que mi papá sí violentaba a mi mamá o mi mamá violentaba a mi papá, y es mejor tomar las acciones jurídicas necesarias. Avanzando sin miedo. Oye, Marco, una pregunta. ¿Cómo está ahorita el sistema o la capacidad del sistema para atender este tipo de actos de violencia intrafamiliar? Bueno, tenemos que reconocer que a través de esta crisis sanitaria se ha ralentizado, se ha hecho más lento todo el sistema y en algunos casos hemos recibido por ahí comentarios de los usuarios de que no han sido recibidas sus denuncias. Entonces se han acercado, esto ha sido motivo para que se acerquen a grupos no gubernamentales, asociaciones civiles, a buscar esa ayuda que no han encontrado para que puedan ser canalizados adecuadamente, para que puedan tener esa defensa. Pero sí es necesario alzar la voz. Ok. ¿De qué manera podrías apoyarnos a nosotros, a la gente que nos ve, a la gente que nos sigue, en caso de que ellos vivan una situación de violencia intrafamiliar como la que comentamos, en el caso de que ellos decidan alzar la voz, en el caso de que ellos se armen de valor y digan, ya basta? Una situación podría ser el que nos hablen a los teléfonos del despacho que aparecen en la imagen, y también otra, bueno, haciendo una atención a tu persona, bueno, que se acerquen a tu asociación, que se acerquen a tu organismo para que tú nos canalices esas personas que no pueden recibir esa ayuda y podamos darle una atención. Muchas gracias. Entonces, amigos, ya saben, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página de internet, de Facebook, YouTube, etcétera, pueden mandarnos sus comentarios, para que nosotros demos seguimiento y acompañamiento en caso de que sufran algún tipo de violencia intrafamiliar. Avanzando sin miedo. Bueno, Marcos, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos este tiempo y por brindar el apoyo a nuestros seguidores y a los que nos están viendo en un momento dado, guiarlos con el acompañamiento o el asesoramiento. Gracias, Arturo, por la invitación. Es un tema bastante interesante, se pueden dar muchos más, pero también gracias a Avanzando sin Miedo. Avanzando sin miedo.
amigos, espero que les haya gustado el tema que tratamos el día de hoy y es un tema importantísimo para reflexionar. Recuerden, para salir del terror que vivimos debemos avanzar sin miedo para buscar nuestra felicidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compártanos para que esto y este mensaje y esta ayuda también llegue a todos los que la necesitan. Avanzando sin miedo.